Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¡Bendecidos! Gracias a Dios. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de este momento, de esta prédica. Cerramos nuestros ojos, nos disponemos a orar y nos olvidamos en este momento de todo aquello que nos preocupa o que nos pueda distraer. Padre, en esta hora venimos juntos, unánimes, en busca de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú mostrándonos la dirección que debemos tomar, que nos muestres qué es lo que debemos hacer, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, que tu espíritu fluya con poder a través de mí, Señor. Sé tú ocupándome como ese vaso, como ese conducto, para hablar a la vida de mis hermanos, que no sea yo, que no sea palabra mía, sino que sea palabra tuya en todo momento. Te pedimos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones de cada uno de mis hermanos, eches fuera toda distracción, que puedan poner la atención completa en ti, Señor. Te pedimos respaldes este momento con ángeles de tu ejército celestial para que apaguen todo dardo de fuego del enemigo y tomes el control total de este momento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar y antes de darles el tema vamos a ver en la Biblia un versículo en Jonás 1:3. Jonás 1:3. Yo no voy para allá. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Ok, le voy a dar lectura. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El tema del día de hoy es, no te alejes de Dios. Acabamos de leer un versículo donde habla de Jonás y más adelante lo vamos a ver más a profundidad. Pero Jonás estaba huyendo, se estaba alejando de la presencia de Dios porque no quería verlo, no quería estar con él. Entonces, muchas veces así nosotros nos encontramos en nuestra relación con Dios. Estamos a veces ante situaciones adversas, situaciones de problemas, estamos a lo mejor muy cargados emocionalmente, llegamos a estar preocupados y el desánimo viene. Y el desánimo llega tan fuerte que hace que no tengamos ganas de nada, de absolutamente nada, y pues mucho menos tenemos motivación para hacer cosas, y lamentablemente eso también afecta en que ya no queremos buscar a Dios. Muchas veces, como les digo, cuando estamos enfrente de problemas, de tribulaciones, empezamos a alejarnos de Dios porque no nos sentimos motivados, porque no tenemos ganas de leer, de venir a la congregación, de orar, no tenemos ganas de nada, y entonces con estas cosas que empezamos a dejar de hacer, comenzamos a alejarnos de Dios. Nos apartamos de su presencia y a veces creemos que al apartarnos de Él, pues no va a pasar nada, que no va a suceder nada malo y que todo está bien. Sin embargo, no es así, porque muchas veces estamos pues expuestos a un peligro al no estar en su presencia, en su cobertura de Dios. Es por eso que, por ello, Dios no quiere que tú te alejes de su presencia. Si tú no te estás acercando a Dios a cada minuto, a cada día, automáticamente tú te estás alejando de Él. Si no estás mejorando y al contrario te estás enfriando y estás dejando que se apague esa llama que Dios puso en ti, te estás alejando de Él. Y tal vez también puede ser que si no estás a cada día mejorando tú como persona, también te estás alejando de Él, porque tal vez sigues en tu carne, sigues siendo ese hombre o esa mujer carnal que está en búsqueda, a lo mejor, no sé, ahorita se me ocurre de mujeres constantemente, y que no hay un dominio propio, sino que sigues igual, no has cambiado en todo este tiempo que has estado con Dios. Entonces realmente no te estás acercando más a Él, sino por el contrario, te estás alejando con esas mismas acciones, porque no has cambiado, porque no hay una mejora, porque no hay un acercamiento cada día. Entonces, cuando nos comenzamos a alejar de Dios, estamos en un gran peligro
y estamos expuestos a que Satanás nos tome y nos haga caer. Porque supongo que muchos nos conocemos el Salmos 91, ¿no? Y que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué sucede? Estamos bajo un abrigo, estamos bajo una burbuja que nos está protegiendo, que nos está librando de todo mal. Pero en el momento en el que nosotros decidimos alejarnos, salirnos de esa burbuja, muchas veces por decisión propia, entonces dejamos que Satanás entre a nuestra vida, y entonces si ya nos estaba yendo mal, pues nos va a ir peor, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué es que nos alejamos, porque realmente muchas veces lo vamos a ver que esto es por voluntad propia, que es por voluntad de nosotros, por decisiones que a veces hacemos tanto consciente e inconscientemente. Entonces, ¿por qué es que nos alejamos? Vamos a ver varios puntos acerca del por qué nos alejamos nosotros los cristianos. El primer punto es porque no sabemos separar nuestras relaciones interpersonales, tanto de pareja, amigos, cualquier tipo de relación que lleves ahora, con tu relación con Dios. No sabes separar tu relación con cualquier persona que lleves de tu relación con Dios. ¿Cómo es esto? Me ha tocado conocer personas que en el momento en el que se sienten mal con su pareja, se pelean, lo primero que hacen es como, no sé, se quieren separar, termina esa relación, pero parece que en el momento en el que terminan con esa relación y se separan de esa relación, también se separan de Dios. Parece que también terminaron con Dios porque dejan de venir a la iglesia, porque dejan de orar, dejan de leer, y si esa persona era a lo mejor tu acompañante para ir a la iglesia, es lo primero que haces, dejas de venir. Entonces, eso sucede, ¿no? Si era un amigo y te enojaste con ese amigo y entonces lo bloqueas, pues parece que también bloqueas a Dios de tu vida, porque también dejas de hablar con Él, dejas de tener una comunión con Él, y entonces no sabes separar eso que sientes, esa relación que has llevado con esa persona, de tu relación con Dios, porque Él no tiene nada que ver con tus problemas, ¿no? Independientemente de tus decisiones, de lo que hayas tomado, pero Él se ve afectado en esto y nos alejamos. Entonces diríamos, ¿no?, que deberíamos de aprender a separar, como dicen muchos, ¿no?, si tienes un amigo en el trabajo, lo que es trabajo de lo que es amistad, ¿no? Entonces, de la misma manera tendría que ser nuestra relación hacia con Dios, separar nuestra relación con Dios de lo que nos esté sucediendo a nuestro alrededor, de si estamos mal, si lo de nuestro alrededor no es lo mejor en este momento, no tiene por qué afectar eso tu relación con Dios. Entonces, también me ha tocado ver, escuchar, ¿no?, personas que son pareja y uno ya no quiere jalar, uno ya no quiere orar, uno ya no quiere leer porque ya está desanimado, y pues como eran equipo, pues ahora su pareja dice: no, pues es que él ya no quiere, y pues ¿cómo voy a orar? Y esto, y pues como él no quiere, pues ¿cómo lo voy a hacer yo sola o yo solo? Y entonces, ¿qué? Nuevamente se ve afectada la relación o lo que esté pasando con la otra persona, con nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo tendría que ser esto? Pues aunque esa persona ya no tenga ganas de luchar, yo voy a luchar en oración y voy a orar por esa persona para que se vuelva a levantar. Pero muchas veces no es así, sino que nos alejamos. Otro punto por el cual nos alejamos es porque tu fe está fundamentada en personas. ¿Cómo es esto? Siempre estás mirando al hombre y no a Dios. Estás mirando quién es el que está predicando, quién es el que te empujó, quién es el que te hizo caras, quién es el que no te saludó, y como no te saludó y te hizo caras y te empujó, pues entonces ya no vienes. O porque viste una actitud media rara de la hermana, del hermano, no, pues es que son unos hipócritas, ¿no? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué está esto? Tu mirada está en la persona, está completamente en la persona y no en Dios. Personas que les dices: no, es que acércate a Dios, no, es que yo ya estaba en el cristianismo, pero todos eran unos hipócritas porque todos eran unos pecadores, ¿no? Entonces, pues realmente todo el mundo somos pecadores, ¿no? Lo veíamos. Entonces, Dios por eso vino a morir por nosotros, a los pecadores, y nos vino a salvar. Entonces, pues es real, ¿no? Pero la cuestión es de que su fe
está vista en ¿quién? En el hombre. Y no viene a la iglesia a ver a Dios, viene a ver quién está, quién se subió a predicar. Porque si está el que te cae gordo, mejor ni vienes. O ni pones atención, ya vienes todo predispuesto. Ay, no está ese. Entonces, ¿dónde está tu fe? Estás mirando al hombre, estás viendo a quien está aquí arriba y no estás viendo a quien está detrás de él, Dios. Entonces, muchas veces, como les digo, nos alejamos de Dios porque es la persona, porque es el que me cae gordo, porque esto, porque el otro. No, mejor no voy porque la voy a ver. No voy porque esto. Entonces, ¿qué? Te alejas por el hombre y no está tu mirada fija en Dios. Otro punto por el cual nos alejamos es porque tu fe está fundamentada en la arena. Hay una parábola en la Biblia que habla de dos personas que construyeron su casa, una sobre la arena y una sobre la roca. Y dice que cuando vino la tormenta y vinieron los vientos y vino la tempestad, el hombre que había construido su casa sobre la arena se destruyó y fue su ruina total. Mientras que el hombre que había construido su casa sobre la roca, en este caso es Jesús, dice que así vinieron los vientos, la tormenta permaneció firme. Entonces, ¿cómo es que tu fe está fundamentada en la arena? Pues cuando hay problemas, cuando todo se te derrumba, entonces ya no quieres venir a la iglesia, dejas de buscar a Dios porque estás mal. Entonces, de esa manera tu fe está fundamentada sobre la arena, porque en el momento en el que llegan las tormentas, desistes. Y lo veíamos en una prédica pasada, lo llegué a tomar en un versículo que es Habacuc 3:17, vamos a verlo. Habacuc con H, 3:17. Veíamos que muchas veces, un ejemplo, creemos que porque están en la presencia de Dios ya nada malo va a pasar, que ya todo va a ser color rosa y se acabaron los problemas. Obviamente Dios te ayuda a pelear esos problemas y a que salgas adelante, pero eso no significa que ya no va a haber más problemas en tu vida, sino que la vida del cristiano es un constante batalla-bendición, batalla-bendición, batalla-bendición. Y decía este versículo de Habacuc 3:17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Pero de que nos está hablando antes de algo. Dice: aunque no haya fruto, aunque nada florezca, aunque no haya alimento, aunque haya escasez, aunque haya un desierto, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor. ¿Quién realmente está dispuesto a adorar al Señor? Aún no teniendo nada, aún sin recibir eso, algo que tanto le estás pidiendo a Dios. Que verdaderamente adores a Dios, no por lo que te pueda dar, sino por quién es Él. Realmente es algo, pues, fuerte, ¿no? Pero es lo que sucede aquí, que muchas veces nuestra fe está fundamentada en la arena, que cuando estamos infructíferos, que cuando vemos que todo está infértil, que nada da fruto, que no estamos floreciendo, que sentimos que morimos, dejamos de adorarlo, dejamos de buscarlo, dejamos de aclamarlo, nos alejamos. Entonces es por ello que a veces nuestra fe está fundamentada en la arena. Otro punto por el cual nos alejamos de Dios es por la comodidad. Porque ¿qué es más cómodo? ¿Levantarse temprano y orar o dormirse otro ratito? ¿Qué es más cómodo? ¿Leer la Biblia o estar viendo videos y memes en las redes? Memes. ¿Qué es más cómodo? ¿Venir a la iglesia o a lo mejor decir, ay, luego la veo ahí en YouTube? De todos modos ahí la suben. ¿Qué es más cómodo? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad? Entonces, a veces tomamos pequeñas decisiones como de mejor me quedo viendo este video, mejor me quedo haciendo esto, mejor me duermo otro ratito, y con esas pequeñas decisiones poco a poco nos alejamos de Dios y lo hacemos a un lado. Porque primero tenemos que buscarlo a Él, pero primero decidimos que satisfacer todo esto, porque nos es más cómodo. Entonces la comodidad nos lleva a alejarnos de Dios. Otro punto es
por conveniencia. Puede ser que más bien busques a Dios por conveniencia. ¿Cómo es esto? Que solo cuando hay problemas lo buscas, pero cuando todo pasa bien en tu vida, ni vienes a la iglesia, ni te acuerdas quién es Jesucristo, ni oras en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ni nada, no lo buscas. Hasta que estás ya hasta acá, hasta el cuello el problema, ahora sí ya vas a la iglesia, ahora sí ya oras, ahora sí doblas rodilla. Lamentablemente, hasta que estás hasta el cuello, ahora sí doblas rodilla, cuando en realidad debería de ser siempre, en todo momento, no porque haya problemas o no los haya, siempre permanecer con Dios. Entonces, muchas veces hacemos esto y esto pues afecta. Otro punto es porque estamos en pecado. El pecado muchas veces nos avergüenza y nos sentimos indignos de estar delante de la presencia de Dios porque sabemos que le hemos fallado, que estamos mal, y entonces lo primero que quieres hacer es alejarte, porque sabes que estás mal con Él, porque sabes que fallaste. Sin embargo, bueno, y podemos ver un ejemplo como David. David, por estar de ocioso, por estar en su comodidad, pues pecó. Vio a una mujer y dijo, tráiganmela, fornicó con ella, y entonces quiso hacer como que nada pasó. Mató al esposo de esa mujer, o sea, el pecado lo llevó a más pecado, pero en ningún momento, a partir de que él pecó, se alejó de Dios. No lo buscó, e hizo como que no había pasado nada, y él siguió con su vida porque sabía que estaba mal. Hasta que un hombre que le dijo, que le habló Dios, le dijo, ve y dile lo que hizo. Entonces fue y se lo dijo en su cara, ¿no? ¿Sabes qué? Tú hiciste esto. Y hasta que David reconoce y se arrepiente, fue que entonces se vuelve a acercar a Dios. Y muchas veces así lo hacemos nosotros. Sabemos que estamos mal y lo primero que hacemos es alejarnos, en lugar de saber que nos podemos arrepentir en este preciso momento y acercarnos confiadamente a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero se nos olvidan esas promesas y nos sentimos indignos y preferimos no venir. Entonces, eso pasó, ¿no? Nos escondemos de Dios, y también lo podemos ver desde el inicio de la Biblia. Adán y Eva, en cuanto probaron el fruto y supieron y tuvieron conocimiento de que eran desnudos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Se escondieron de Dios. Y Dios todavía va y les dice, ¿dónde están? Pero Dios sabía dónde estaban. Pero Dios les pregunta todavía, ¿dónde están? Y tal vez esta pregunta también viene para ti, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Confiésamelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos lo muestra aquí igual en la Biblia. Adán y Eva, que se escondieron de Dios porque sabían que habían pecado y que estaban mal. Entonces, como les digo, tendría que ser diferente, porque tenemos esta confianza, porque por algo Jesús murió en la cruz. Pero no hacemos válido eso, sino que nos queremos alejar y no lo queremos ver y no queremos estar delante de su presencia. Vamos a ver otro punto, que es por el tipo de pareja que llegas a elegir también, o por tu pareja. Y para eso vamos a 1 Corintios 7:32. Muchas veces cuando alguien comienza a tener una relación con alguien, con una mujer, o la mujer con un hombre, quieren pasar más tiempo con esa persona que con Dios, y prefieren sacrificar a lo mejor un momento de oración que tenían, un horario que tenían, por estar hablando con esa persona. Otro ejemplo es que a lo mejor tu pareja es inconversa, que no lleva la misma fe, que no cree lo mismo que tú, y entonces, como tu pareja no cree lo mismo que tú, te puede llevar a pecar. Y te puede llegar a decir, ay, ¿para qué vas? Tú siempre quieres estar ahí en lugar de que pases tiempo conmigo. Y entonces, ¿qué? Va a empezar a alejarte de la presencia de Dios. Por eso es importante, y Dios nos dice, no se unan en yugo desigual. Porque realmente pasa esto, te puede jalar.
Un yugo desigual es que uno es inconverso y el otro pues sí cree, porque te puede jalar, porque te puede llevar y entonces te aleja de Dios y te hace caer. Y dice 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Lo mismo, eso está diciendo la Biblia que lo que busca el hombre es que se enfoca más en satisfacer a su pareja, en que esa pareja esté bien, en lugar de enfocarse en que esté bien su relación con Dios. Por eso Dios nos está hablando esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, porque eso también nos puede estar alejando de Dios. Entonces, ¿dónde realmente está fundamentada tu fe? ¿Dónde realmente estás? ¿Está sobre personas, sobre la arena, sobre tu pecado? ¿Qué es lo que te está haciendo que te alejes de Dios? ¿Qué es lo que te está llevando a que cada día no lo estés buscando? A lo mejor no es una persona, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es algo que estás idolatrando, y la idolatría es poner algo antes que a Dios. Entonces, identifica qué es eso que te está llevando. Y vamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. ¿Ya están ahí? Dios nos habla y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios, ¿a qué nos está llamando? A que no nos dejemos de congregar, a que no nos alejemos de Él, sino que en cuanto más se acerca el día en que Él viene, porque ya estamos en últimos tiempos, ya cada vez vemos más señales que están escritas en la Biblia, más nos tenemos que acercar a Él, aún más. Entonces dice, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, que por sus problemas, que por su pareja, que por esto, que por el otro, por sus distracciones de alrededor, prefieren tomar atención de lo alrededor que enfocarse en mí, prefieren poner su vista en lo terrenal y no en lo eterno. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios, y lo vamos a ver a través del ejemplo de Jonás. Vamos a Jonás 1. Jonás 1, y le vamos a dar lectura desde el 1. Jonás 1:1. ¿Ya estamos ahí? Sí. Aquí está. Le voy a dar lectura. Dice, Jonás huye del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia del Señor, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, yo soy hebreo, y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí nos está mostrando que dice: vino palabra del Señor a Jonás. ¿Qué es esto? Dios lo llamó. Dios muchas veces nos llama, pero nosotros no queremos hacer caso. Jonás era un siervo de Dios, era profeta, era un creyente, y Dios lo estaba llamando. Y después dice en el versículo 2 que le dice: levántate. Muchas veces, como Jonás, a lo mejor estamos acostados, sin hacer nada, y le dice: ve a Nínive y pregona contra esta ciudad. Entonces le da una comisión, le da una tarea. Sin embargo, Jonás escucha, pero no hace nada. ¿Por qué es que lo mandó a Nínive? Fue porque en aquellos tiempos este pueblo era muy cruel. Se dedicaba como a mutilar a los creyentes, los cortaban en pedazos, les arrancaban así la piel, o sea, era algo muy espantoso. Entonces Jonás no quería ir a ese lugar y se endureció de corazón y dijo: pues yo no voy. Y dice, ¿no? Y Jonás se levantó pero para huir, no para ir a lo que Dios le había mandado hacer. Entonces dice que huyó de la presencia de Dios y descendió. O sea, aparte de que huyó, descendió, o sea, se alejó aún más. Y lejos de la presencia del Señor, dice, y pagando su pasaje. O sea, decidió pagar el precio de alejarse de Dios. Prefirió pagar e irse sabiendo que Dios pues podría llegar a hacer algo, ¿no? Se fue en sentido contrario de la voluntad de Dios, del propósito que Dios tenía para Jonás. Su dureza de su corazón tal vez creía que no iba a pasar nada, que se podía alejar de Dios y que Dios lo iba a dejar en paz y que ya nada iba a suceder, ¿no? Pero dice en el Salmo 139, yo le doy lectura, Salmo 139, 7, dice este salmo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. En este salmo la persona está hablando de ¿qué? De que no haya donde vaya, porque a donde vaya, ahí va a estar Dios. Pero Jonás creía que podía huir, que se podía alejar y que nada malo iba a pasar. Pero ¿cómo reacciona Dios ante esta situación de Jonás? Él huyó, pero Dios levantó una tempestad. ¿Por qué? Porque Dios quería que regresara Jonás. Muchas veces Dios intenta regresarnos, nos habla tranquilamente, pero nosotros no hacemos caso. Si Dios tiene que recurrir a hacer una tempestad o algo, ¿para qué? Para regresarte, para que regreses. Entonces Dios trata de regresarnos siempre al camino correcto. Trata de llamar nuestra atención para que no nos alejemos de Él. Y vamos a ver el Salmo 32. Déjenle ahí un apartado porque vamos a regresar a Jonás. Pero vamos al Salmo 32, 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Ya estamos ahí. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. ¿Qué está diciendo aquí? Te haré entender y yo te voy a enseñar el camino correcto que debes andar, porque yo tengo mis ojos fijados sobre ti. Dice, pero no seas como un caballo
necio, que necesita ¿qué? Que lo estén jalando. ¿Para qué? Para que se puedan acercar a él. Entonces Dios, ¿qué nos dice? No te alejes. ¿Cómo le habló primero a Jonás? Tranquilo, pero después ¿qué tuvo que hacer? Jalarlo como ese caballo, como ven. Y así muchas veces pasa, que estamos en medio de la tormenta, nos hemos alejado de Dios y entonces Dios quiere de nuevo regresarnos a Él, y a veces por nuestras consecuencias, por las decisiones que hemos tomado, es que pasan cosas que nos llegan a lastimar, que nos llegan a herir más y que nos llegan a estar en una situación difícil, ¿no? Pero a veces solo esta situación difícil, como les decía, hasta que estamos en problemas, hasta que estamos en el cuello, es cuando lo buscamos, es cuando doblamos verdaderamente rodilla. Entonces, nuestras decisiones nos van alejando de Dios y preferimos otras cosas antes que a Dios. También regresemos a Jonás, en el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo. Marineros, o sea, personas ya experimentadas, tuvieron miedo en ese momento de lo que estaba sucediendo y trataron de clamar a sus dioses para salvar la nave. Pero dice que Jonás decidió bajarse al interior de la nave y se dispuso a dormir. ¿Qué es esto? Evitó la situación, y entonces los otros prefirieron clamar a sus dioses, querer hacer algo, pero Jonás decidió irse a dormir. Se me ocurrió ahorita que muchas veces cuando mis maestros me querían hacer participar, era como de no hagas contacto visual, ¿no? Para que no me eligiera. Entonces muchas veces así no hagas contacto visual con Dios para que no te elija. Entonces así pasa ahorita con Jonás, ¿no? Que es, ya empezó la tempestad, ya me voy a dormir, adiós. Y se va y se duerme. Entonces, así muchas veces hacemos todo por evitar, por enfrentar la situación. Queremos hacer como que no está, no queremos hacer contacto visual, yo mejor me voy a dormir, yo no sé nada. Ustedes a ver cómo le hacen, ¿no? Así muchas veces nosotros. Después dice que le preguntan a Jonás que quién es él, que de dónde viene, que en quién cree él, que le habla a su Dios. Y entonces él dice, no, pues yo soy hebreo y yo temo al Señor, ¿no? Pero eso es algo incongruente, porque dice que teme al Señor, pero está huyendo de Él. Y muchas veces así nosotros decimos creer en Dios, pero estamos huyendo de Él y alejándonos de Él poco a poco, y somos incongruentes con nuestra fe y con nuestra forma de ser. Después dice que le dicen, no, pues ¿qué haremos? Y dice, pues aviéntenme al mar. O sea, prefirió que lo aventaran al mar a clamar a Dios y decirle, oye, calma esta tempestad. O sea, ve la magnitud. Él quería seguir lejos de Dios. Entonces dice, no, ¿saben qué? Mejor aviéntenme al mar, prefiero morir, a ver qué me pasa, a ver qué sucede ahí, a clamar a Dios. O sea, imagínense ya el grado, ¿no? Y pues al final lo terminan pues sacando, ¿no? del barco. Prefirió aventarse al mar antes que clamar, prefirió morir ahogado, lo que le pasara, antes que buscar a Dios. Entonces, pues parece absurdo, pero a veces somos esos mismos, ¿no? Somos ese Jonás. Y pues así nos sucede, ¿no? Pero después, ¿qué sucede? Viene un gran pez que Dios tenía preparado para Jonás. Un pez para que Jonás aprendiera la lección, para que Jonás por fin clamara a Dios, por fin se arrepintiera, por fin lo buscara. Un pez para que Jonás se arrepintiera, y ya que Jonás se encontraba al borde de la muerte, ya que estaba así a nada, es cuando se arrepiente y entonces decide accionar. Y es cuando el pez después va y lo vomita, literalmente lo vomita, y lo lleva al lugar, ¿no? En donde tenía que estar. Pero, ¿qué tuvo que pasar Jonás? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Ser comido por una ballena. Ser comido por una ballena, que viniera la tempestad aún más fuerte, que se lo comiera un pez, que estuviera a punto de morir, y hasta que se encontró a punto de morir, ahora sí clamó y terminó vomitado, ¿no? Pagó por irse. Muchas veces nos esperamos a eso, ¿no? ¿Y qué necesidad hay de terminar todos sucios, todos vomitados, revolcados, con toda esta situación? ¿Qué necesidad hay
cuando te puedes acercar confiadamente al Señor, pero no, nos alejamos. Entonces, Dios quiere y te está hablando hoy, porque a lo mejor has tocado fondo, porque a lo mejor estás a punto de tocar fondo, y Dios te está hablando para que te arrepientas, para que clames al Señor y te acerques a Él confiadamente, sabiendo que Él tiene misericordia de ti. Dios después le da una nueva oportunidad a Jonás y le permite ir a pregonar ahí a Nínive y hacer lo que Él le había mandado hacer. Y vamos a ver Juan 15:5. Juan 15:5. Dios nos habla nuevamente y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada vamos a poder hacer. Y ya pudimos ver cómo le fue a Jonás, y si leen al rey David también van a ver cómo le fue en feria por alejarse de Dios. Y nos dice Dios: fuera de mí nada pueden hacer, permanezcan en mí y yo voy a permanecer con ustedes. Entonces, Dios no quiere que te alejes de su presencia. Lo que más tienes que hacer cuando estás aún en esas tormentas, cuando están pasando todas estas cosas, tienes que buscar a Dios. Y dice su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Porque a lo mejor te has alejado de Dios porque has buscado primero otras cosas creyendo que las vas a perder, cuando en realidad no. Debe de ser al revés: primero buscas a Dios y Él te va a dar todo lo que necesites. Bien. Entonces tienes que comenzar a buscar primero a Dios. Si te has alejado, vuelve como ese hijo pródigo. El hijo pródigo decidió alejarse de Dios también, decidió tomar la herencia que le dio su padre, irse a malgastar, a hacer todo lo que quería, y entonces después llega un momento donde ya no tiene nada, nuevamente. Separado de Dios no podemos hacer nada, y así se encontró el hijo pródigo. Y entonces dice que llega un momento donde les está dando de comer a los puercos, porque tuvo que empezar a trabajar, y dice que los puercos aún comían mejor que él. Y dice que entra en sí y dice: ¿por qué no voy con mi padre si allá yo tenía todo? Y entonces empieza a decir: pues ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Qué le voy a llegar a decir? Y entonces ya va en el camino, y cuando está ya casi llegando, dice que desde afuera el papá ya lo estaba viendo, y que en el momento en el que lo vio, el papá corrió y lo abrazó. Entonces, muchas veces así nosotros tememos acercarnos a Dios y no sabemos cómo decirle: oye papá, pues pequé, me he alejado de ti, no he estado bien. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. Pero ¿qué nos muestra esa parábola? Que papá, ¿cómo nos recibe? Con los brazos abiertos. Y Dios, y nos muestra también en esta historia, que a mí me parece algo hermoso, y creo que siempre lo digo, pero lo voy a volver a repetir para que no lo haya escuchado, que es algo importante, ¿no? Como el papá desde antes ya estaba afuera cuando llegó el hijo, y en cuanto llegó el hijo no le pidió explicaciones, solo lo abrazó. Pero otra, ¿qué es lo que hacía el papá ahí? Pues sucede que no hay hora, no hay minuto, no hay segundo que salga papá a tu encuentro a ver si ya regresaste. Imagínense lo hermoso. Entonces, Dios está esperando a que nuevamente tú te acerques a Él confiadamente, y Él te va a recibir con brazos abiertos, pero no quiere que te sigas alejando de Él. Entonces, vuelve como ese hijo pródigo, arrepiéntete y dile: Padre, verdaderamente me he alejado de ti, verdaderamente he preferido otras cosas, te he dejado a un lado, no te he buscado primeramente a ti, y eso pues me ha llevado a estar lejos de tu presencia y me ha ido peor. Y ponte a cuentas con Él, y dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Eso es bien importante, y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia.
nos limpia nuevamente y como dice el hijo pródigo, te devuelve tus vestiduras, te devuelve todo. Entonces, acércate, arrepiéntete y también retoma tu comunión con Dios. Retoma, o si no la has tenido, empieza a tener una comunión con Dios. ¿Qué es esto? Empieza a orar, empieza a apartar un momento para estar con Él, para hablar con Él, leer la Biblia, hablarle de cualquier cosa, porque la Biblia, cuando la leemos, es una carta que Dios nos ha enviado con mucho amor, y es para que la leamos. Y la oración es la carta que tú le envías a Dios. Entonces es algo bien importante y algo bien hermoso que tú mantengas esa comunión, que apartes ese tiempo para Dios. Y bueno, me hablaba un hermano y decía, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces alimentamos nuestro cuerpo al día? 3 veces, si tienes una dieta a lo mejor estricta 4 veces, o 2, ¿no? Si ya muy difícil, ¿no? Pero ¿cuántas veces realmente alimentas tu espíritu? Y nosotros somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y solo alimentamos el cuerpo y solo estamos fortaleciendo el cuerpo, pero ¿en qué momento estás fortaleciendo tu espíritu? ¿En qué momento lo estás alimentando? Entonces, muchas veces preferimos alimentar más nuestro cuerpo que alimentar nuestro espíritu. Y la oración es la única mediante la cual vamos a poder recibir la fortaleza, el carácter, la sabiduría, el camino que debemos seguir, el camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Pero si nos alejamos y no lo hacemos, ¿cuándo vamos a recibir esa sabiduría? ¿Cuándo vamos a recibir ese propósito? Si no lo tenemos. Entonces, primero retoma tu relación con Dios antes que cualquier otra cosa. Y vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 3:5. Dios me hablaba a través de este versículo, estaba haciendo ahí mi devocional y Dios me mostraba y me hablaba, bueno, me daba entendimiento de este versículo, de que Dios constantemente nos está hablando, pero vamos a entenderlo a través de este versículo. Ya estamos ahí, Segunda de Pedro 3:5. Vamos a leer el 5, el 6 y el 7. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Qué nos habla? Que todo fue creado a través de la palabra de Dios. Y dice, si lo leen en Génesis, dice que Dios dijo, o sea, habló con su boca y dijo: hágase la luz, háganse los animales, hágase con la boca. Entonces dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Y dice en el versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, o sea, existen, permanecen por la misma palabra de Dios. ¿Qué es esto? Esta tierra en este momento existe todavía porque Dios sigue hablando. El aire está, las olas del mar se siguen moviendo, las aves, todo, porque Dios está hablando. Por eso permanecen. ¿Por qué? Por la misma palabra de Dios, aquí dice. Entonces Dios me decía, bueno, me mostraba que Dios nos está hablando constantemente. Dios está hablando, pero nosotros cada cuando le hablamos. Entonces por eso Dios nos está invitando a que hablemos con Él. Dios no quiere que te alejes de su presencia. Y dice Juan 15:7, yo le doy lectura, 7 al 9. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Entonces, ¿Dios a qué nos está llamando?
a permanecer, a no alejarnos. Y si nosotros permanecemos, ¿qué nos dice? Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Esa es una gran promesa de Dios. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos habla aquí? Que como ovejas nos hemos descarriado del camino, nos hemos salido del grupo, pero dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nos habla una parábola muy hermosa también acerca de una oveja que se ha ido. Vamos a Lucas 15:4 y vamos a darle lectura hasta el 7. Lucas 15:4 al 7. ¿Ya estamos ahí? Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínense el amor de Dios. Somos esas ovejitas que a lo mejor nos hemos descarriado, nos hemos perdido, pero Jesucristo va por su ovejita perdida y prefiere dejar las 99 por ir por ti. Y hoy te trajo aquí, tú que eres esa ovejita, y te está hablando. Entonces también nos dice en Hechos 2:39-41: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llamare. Para todos los que hemos estado lejos, para nosotros son estas promesas. Entonces, sal de tu escondite, porque en Cristo vas a estar a salvo. No hay necesidad de cubrirse, de esconderse, porque Dios rompió ese velo que separaba a Dios de los hombres para que hubiera una comunión, para que nos pudiéramos acercar a Él. Jesucristo rompió el velo en el momento en el que fue crucificado y murió. Entonces, hagamos válida esa obra en la cruz, porque Él murió por nosotros. Él vino por nosotros como pecadores, Él vino por sus ovejitas que estaban perdidas, y no hay razón para que tú tomes distancia, sino que tú debes de acercarte cada vez más a Dios. Dios no quiere que te alejes de su presencia. Entonces, hoy Dios nos habla y nos muestra que tal vez nos hemos estado alejando, que hemos decidido tomar decisiones, preferir personas, preferir cosas, eventos, cosas, antes que acercarnos a Dios, o tal vez nuestro pecado nos ha hecho sentir indignos. Tal vez Satanás te ha estado atacando, diciéndote: no, ¿para qué vas? Eres un hipócrita, ¿para qué te acercas? Pero se te ha olvidado que Jesucristo vino a morir por ti, y hoy vino por esa ovejita que vino a salvar y que se alegra y se va a alegrar en el momento en el que tú te arrepientas. Entonces vamos a orar, vamos a arrepentirnos delante de la presencia de Dios y vamos a agradecerle por esta palabra. Padre, en esta hora reconozco que verdaderamente me he alejado de ti, que no estaba al 100, que he preferido tomar decisiones que me alejan cada día más de ti. Es verdad, Señor, tal vez me he sentido indigno, Satanás me ha hecho que me aleje de ti para salirme de tu protección, de tu abrigo, y por eso hoy te pido, Señor, perdón. Prometo a partir de ahora tratar de permanecer delante de tu presencia, Señor. Te pido me ayudes y que no permitas que me aleje más de ti. No permitas jamás que me arranques de tu mano, Señor, sino permíteme estar siempre de tu lado. Te agradezco porque vienes a mí siempre a tiempo, porque siempre vienes a salvarme, porque tú viniste a morir por mí, Señor. Porque yo soy esa ovejita por la cual tú viniste y diste tu vida. Y hoy vienes y te alegras por mí, Señor, hoy que me arrepiento delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por hablar a mi vida, y te pido pongas el querer como el hacer en mí para llevar tu palabra por obra. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.